¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie que estamos haciendo del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. Y hoy nos toca ver una partida muy interesante jugada por el gran jugador Rudolf Spielmann. Que es uno de los jugadores más fascinantes de la historia. Un maestro que vivió en una época dorada del ajedrez rodeado de gigantes como Anakin, Capablanca, Lasker, Rubinstein, y dejó una huella única y vibrante en el mundo del ajedrez. Nació en Viena el 5 de mayo de 1883. Spielmann creció en un entorno en donde el ajedrez era una forma de arte. Fue conocido por su estilo audaz y muy agresivo. Fue uno de los últimos representantes de lo que llamaríamos la escuela romántica del ajedrez. Eh, Esa escuela romántica se caracteriza por sacrificios brillantes y ataques fulminantes que eran la clave para la victoria. Así es que si te gustan las combinaciones y las jugadas espectaculares, entonces Spielmann es uno de tus jugadores. Fue apodado el amo del ataque y el último caballero del gambito de rey. Su juego era una danza entre el caos y la brillantez. En una época en la que el ajedrez se estaba volviendo más científico y posicional, gracias a jugadores como Misuich o Capablanca, Rubinstein, Spearman se mantuvo fiel a sus raíces, el sacrificio de material por un ataque directo al rey. Su estilo temerario le ganó fama y éxitos, con más de 30 torneos ganados a lo largo de su carrera. Spielman no solo fue un artista en el tablero, sino que también un estudioso del ajedrez y escribió uno de los libros más influyentes de su tiempo, El arte del sacrificio en ajedrez. Es un libro muy bueno, yo en su momento lo leí. Ya no recuerdo, serán más de 20 años que lo leí. Tendría que volver a leerlo para ver bien, nuevamente apreciar su calidad. Pero en este clásico ya de los libros de antiguos, Spielman analiza con detalle el poder y la belleza de los sacrificios, demostrando que no siempre son suicidas, sino que si se hacen correctamente pueden deslumbrar y confundir al oponente llevándolo a la derrota. Un, un ejemplo posterior a Spielman en este sentido de juego con sacrificios y cosas así fue el campeón mundial Mikhail Tal. Y más tarde, en los tiempos de Kasparov, tuvo Shirov. Shirov también destacó por ese estilo. Y hoy en día, en los tiempos de hoy actuales, hoy en día 2024, uno de esos exponentes de ese juego así eh, se centra en el jugador Dubov, Emil Dubov. Podríamos decir también que Richard Rapport es similar, aunque es más loco, pero Emil Dubov tiene un juego que lo caracteriza, que podría decirse que es como un romántico actual. Entonces, Spielman se enfrentó a los mejores del mundo y sorprendentemente fue uno de los pocos jugadores que pudo mantener una paridad en su marcador personal frente a uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos, que fue el cubano José Raúl Capablanca, uno de los lejos de los campeones más dominantes que ha existido en la historia. De hecho, Spielman logró derrotar a Capablanca en dos ocasiones. Capablanca perdía muy pocas veces. Eh, y lo hizo poco después de que Capablanca perdiera el título ante Alekhine en los torneos de Bad Kissingen en 1928 y Karlsbad en 1929. En cuanto a sus logros en torneos, Spielman ganó algunos de los eventos más importantes de su tiempo, como Malpistian 1912, Estocolmo 1919 y el
prestigioso torneo de Semmering 1926. Estos triunfos demuestran que su estilo, aunque era arriesgado, era altamente efectivo. Spielman sabía cómo aprovechar las debilidades en la defensa del oponente y una vez que lanzaba un ataque era muy difícil detenerlo, muy difícil. Sin embargo, la vida de Spielman no fue fácil. Nació en una familia judía en Austria y el avance del nazismo lo obligó a huir de su país natal. Tantos jugadores que conocemos que sufrieron por la guerra, Korchnoi, uno de ellos. El primero buscó refugio en Praga, luego en Países Bajos y finalmente en Suecia, en Estocolmo, donde murió en 1942 en circunstancias trágicas, en la más absoluta pobreza y en el exilio. Lamentable la muerte de Spielman. A pesar de eso, su legado ajedrecístico sigue vivo y su obra ha inspirado a generaciones de jugadores. Un dato interesante también es que Spielman era abogado, aunque nunca ejerció su profesión. Prefirió dedicarse por completo al ajedrez, convirtiéndose en un verdadero profesional del tablero. En resumen, Spielman no solo fue un brillante jugador de ataque, sino un pensador profundo del ajedrez, como bien dijo Richard Reti, su contemporáneo. Spielman demostraba tener una inusual cantidad de recursos, incluso en las situaciones más complicadas. Sabía encontrar soluciones en medio del caos, lo que lo hacía un oponente formidable. Para cerrar, me gustaría compartir algunas de sus citas más famosas que reflejan su enfoque único y audaz hacia el juego. Un buen sacrificio es uno que no necesariamente Un buen sacrificio es uno que no es necesariamente notable, pero deja a tu oponente deslumbrado y confundido. Otro, no jueguen con apresuramiento, o sea, no se apuren para jugar. Investiguen todo movimiento, por más lógico que parezca. O sea, no a confiarse en las jugadas lógicas, a veces son errores. No busquen siempre el mejor movimiento, porque no suele existir. Es cuestión de gusto. Busquen simplemente el que les convenga. Similar a la forma que tomaba el ajedrez el Dr. Lasker. El Dr. Lasker no buscaba hacer el mejor movimiento del tablero, sino que buscaba hacer el movimiento que más moleste a su oponente. Jugaba con la psicología. Fue uno de los primeros grandes maestros en explorar la psicología, desde el punto de vista psicológico del partido del ajedrez. Jugar con el oponente en forma psicológica. Así que si alguna vez te has preguntado cómo ser un maestro del ataque o cómo crear una partida que no solo te dé la victoria, sino que te haga sentir como un artista en el tablero, Rudolf Spielman es una fuerte inspiración. Bien, vamos a ver la partida en sí, jugada entre Spielman y Vale en 1900 en Viena, jugada en Viena. A ver. Sí, jugada en Viena en 1926. Ya. Juega con blancas Spielman, E4 y Vale, porque es alemán, responde con E6 planteando una defensa francesa. Bueno, primero E4, vamos a hablar de 4. Bueno, ya hemos hablado harto de 4, pero vamos a ser insistentes en esto. Esta jugada cumple con varios objetivos. Las blancas sitúan un peón en el centro del tablero, ese es el más importante. Y este peón ejerce presión sobre las casillas D5 y F5, impidiendo que las piezas negras o se sitúen en esas casillas, que las ocupen. Y tercero, la dama blanca y el alfil de F1 ya disponen de líneas de juego. Entonces, es una jugada que otorga todas esas garantías. En una sola jugada se logran todos esos objetivos. Y con E6 son varios propósitos. Uno es impedir que las blancas impongan el juego de apertura. E6 es una defensa más para el jugador avanzado, más que para el principiante. Así que si eres principiante y estás recién conociendo el mundo de las aperturas, no juegues E6, no te lo recomiendo.
porque te va a llevar a juegos más cerrados y no te va a permitir aprender o experimentar el juego abierto. El juego abierto es donde se ven los sacrificios, las combinaciones, tácticas, todo ese tipo de cosas, ataques. Y por lo general, eh, los aficionados, los principiantes, tratan de jugar aperturas más defensivas, o sea, defensa, obviamente, como defensa, más defensivas porque les ganan menos, o sea, sí pierden menos, pero resulta que también aprendes menos. Entonces, eh, es mejor aprender y bueno, en el transcurso vas a perder más, es cierto, vas a perder más, pero eso te va a ayudar a aprender y a desarrollarte como jugador que evitar perder y no aprender. Entonces va a estar siempre en un nivel bajo. Eh, entonces, esta defensa busca impedir que las blancas impongan un juego abierto. ¿Ya? Eso es más o menos. Así que juega E5 en lugar de E6. Te recomiendo jugar E5 y entrar en esa lucha, en esa batalla por la apertura, por el desarrollo. Por el desarrollo y todo eso, un medio juego y todo eso. Porque si no te vas a meter en un tema que es para jugadores más avanzados y probablemente no pierdas tantas partidas, pero te vas a estancar probablemente. Ya, entonces después de la respuesta convencional es 5, las blancas, por ejemplo, pueden jugar la Ruiz López que vimos en la clase anterior, o la Yoko Piano, la escocesa, la apertura vienesa, o cualquier otro gambito. Y lo otro es que la posición restringida de las negras puede tentar a las blancas a emprender algún desastroso ataque prematuro. Bueno, el 6 también invita a que el blanco se vaya con todo. Eso es lo que está diciendo. Por último, el peón de 6 apoya el avance de 5, atacando al peón de E4, con lo que las negras lucharán por la iniciativa más tarde. No hay que subestimar a la defensa francesa porque contiene gran cantidad de energía dinámica tras una modesta apariencia. Sí, es verdad, pero hay que tener mucho dominio, mucho conocimiento teórico también. Bien, el blanco juega de 4, posicionando los dos peones en el centro, ya que nada le impide colocarlo. Aprovecha. Y desde acá estos peones ejercen un control y un dominio, pero poderoso sobre el centro. Las negras lo permitieron, entonces ahora las blancas ocupan el centro. Y las negras contragolpean en el centro. Ahora se ve la razón del por qué jugar E6. Las negras pretenden reemplazar al peón de D5 si es que es cambiado por su homónimo con la captura E por D5. Entonces, esa es una de las razones de por qué se juega la francesa. El pecado de la francesa es que este alfil no tiene vida, pues, queda ahí cortado. Ese es el único pecado de la francesa. Y si tú eres un jugador que estás recién iniciando, el quedarte sin una pieza, bueno, prácticamente con todo un flanco de menos, te podría acarrear problemas en el posterior progreso de la partida. Bien, D4, si vale la pena situar un peón en el centro, situar dos debe ser el doble de beneficioso, dice el maestro. Las negras juegan D5, ¿cierto? Amplían el radio de acción de su dama a la vez que atacan el peón D4. Y las blancas juegan caballo C3. Una respuesta excelente, ya que el caballo se desarrolla a su casilla natural. Protege el peón D4 y ataca también el punto D5. Y aquí hay varias respuestas. Una de las más comunes hoy en día es alfil B4. Y en estos tiempos, sin embargo, las negras jugaban caballo F6. Y aquí en este tiempo era muy común alfil G5. Capablanca jugaba esa variante. Sin embargo, en esta oportunidad, el blanco juega E por D5. Bueno, ante caballo F6. Vamos nos adelantamos. Nos adelantamos.
Eh, a la vez las negras desarrollan su caballo en la posición más fuerte, ganando tiempo y puesto que se renueva el ataque sobre el peón de E4. Bueno, aquí, como decíamos, me había adelantado yo, muchos jugadores aquí prefieren alfil G5, que desarrolla una pieza y utiliza momentáneamente a una de las piezas enemigas antes de cambiar peones. Prefieren alfil G5 antes de cambiar peones. Spielman, a quien le gustan las posiciones abiertas, cambia un par de peones a fin de concederle mayor espacio a sus piezas para que puedan actuar con más libertad. Aquí está más o menos repitiendo el maestro, o sea, yo ya lo había dicho, o sea, el juego abierto es para los jugadores que buscan la táctica, los jugadores que buscan la lucha en medio del juego, con golpes vertiginosos, con ataques fulminantes, con ese tipo de juego agresivo. Y cuando tú tiendes a cerrar el juego, te vas por caminos más lentos, más pausados, más pasivos. Y ese tipo de juego no necesariamente bueno, te puede hacer mejorar un poco en estrategia, pero el ajedrez es mucho más táctica en los primeros años de aprendizaje. Así es que te conviene más entrenar la táctica, experimentar la táctica y dejar la estrategia para más tarde, para años posteriores, donde tú ya domines esos temas. Bueno, eh, a Spielman entonces le gustan las posiciones abiertas, cambia un par de peones, a fin de concederle más espacio a sus piezas para que puedan actuar con más libertad. ¿Qué jugada es mejor? ¿Cuál debería jugar usted? Dice el maestro. La respuesta es juegue la que a usted le guste. Juegue E por D5 o alfil G5. La mejor que le convenga a su estilo y a su temperamento. Si es usted un jugador cuidadoso y prudente, que conoce perfectamente el valor de un peón, es decir, que es una dama potencial y que la pérdida de un peón puede significar la pérdida de la partida. Curioso que tengo un alumno por ahí, ojalá que vea este video, que una vez me dijo, ¿y por qué están ganando las blancas si te ganaron un peón nomás? Todavía me recuerdo de esa pregunta. Y no recuerdo exactamente qué le respondí, pero me tomó a sorpresa su pregunta. Y a veces uno no toma en cuenta la forma de pensar que tiene el principiante. Y por eso es que dicen que las etapas del principiante se parecen mucho a las escuelas. En la escuela, o sea, perdón, en la escuela romántica, un peón prácticamente no tenía valor. Y los principiantes o los jugadores que se inician recién en el ajedrez también casualmente no le dan ningún valor al peón. O sea, son homólogos. Las formas de pensar de ambos, de los principiantes y de la escuela romántica, piensan más o menos iguales. Por lo tanto, el dedicarle el estudio de esas personas, de esos jugadores, a la escuela romántica es casi como de un paso al otro. O sea, son totalmente congruentes. O sea, eh, son afines en el fondo. Así es que si estás iniciándote en el ajedrez, revisa partidas de Anderson, de Lisky, de todos estos jugadores de la escuela romántica. No tanto Morphy, porque Morphy tiene un juego más evolucionado. Morphy fue un adelantado de esa época. Así es que Morphy debería estudiarlo después de haber estudiado a Anderson, por ejemplo. Aunque Anderson también, después de haber conocido a Morphy, se transformó en un jugador de estilo posicional. Tienes que ver las jugadas de Anderson antes de conocer a Morphy, antes de 1851. Y todos esos jugadores que eran de la escuela romántica, que jugaban muy bien, que eran puro sacrificio. Así es que ahí vas a ver sobre todo las posiciones clave, tratar de encontrar la mejor combinación, la mejor jugada, y así te vas a ir imbuyendo del espíritu romántico. Y después cuando ya más o menos tengas un bagaje, cierto bagaje de haber realizado varios de esos tipos de partidas, ahí recién fíjate cómo juega Morphy. Y ahí empiézate a ver cómo cambió el juego de Anderson también, que fue evolucionando.
Y terminas en que te das cuenta que empiezan a darle prioridad al desarrollo, al control del centro, y los juegos son más ordenados, el desarrollo está más claro, el control central también, todas esas cosas van evolucionando en estos jugadores. Y Murphy sobre todo lo tenía prácticamente en su ADN el desarrollo. Uno de los jugadores que más bien desarrollan las piezas es Murphy, así que si quieres estudiar cómo desarrollar piezas, estudia Murphy después. Bueno, entonces, como te decía, depende del jugador. Por ejemplo, juegue alfil G5 y trate de plantear aperturas posicionales como Ruiz López, peón de dama o reti o la inglesa, esos para jugadores avanzados. Por otra parte, si prefieres el ajedrez aventurero y emprendedor, y un peón es la barrera, me acordé, porque ha llegado ahí por la importancia. Y un peón es la barrera que dificulta el ataque de tus piezas. Juegue aperturas en las que su imaginación disponga de mayor campo de cultivo, como por ejemplo, una cosa que les voy a recomendar yo a mis alumnos es practicar, por ejemplo, el gambito de Evans. Es un gambito que favorece el desarrollo y no es tan difícil de comprender como, por ejemplo, el gambito de rey, que es un poquito más difícil de comprender. El gambito de Evans es un poquito más fluido. Así que sí, voy a tomar la recomendación del autor y le voy a recomendar a mis alumnos el gambito de Evans. No estudiarlo, sino que jugarlo. Y una vez que hayan probado varias veces el gambito de Evans, ahí de repente, por ahí, ir viendo algunas líneas o cómo se juega. Pero más que nada la idea general es no aprenderse variantes de memoria, porque aprenderse variantes de memoria tampoco trae un beneficio a la larga. Te va a hacer gastar neuronas en memoria, pero si no entiendes lo que estás haciendo, no te va a traer mucho beneficio. Entonces, gambito Evans, o gambito danés, o el de rey y otros gambitos. Las mejores aperturas para jugar son aquellas en las que te sientas más a gusto. Bien, el negro captura E por D5. E por D5. Es mejor que tomar con caballo, ya que las negras mantienen un peón en el centro, liberando una diagonal para el alfil. Claro, porque el peón mantiene un control sobre el centro. En cambio, con el caballo, vas a quedar ahí, probablemente no te van a cambiar, y tarde o temprano te pueden expulsar el caballo. Y el alfil sigue estando muerto. Entonces, es mucho mejor E por D5 porque tienes control de los peones y estás liberando tu alfil. Ya. Y las blancas, finalmente, ahora sí que juegan alfil G5, pero ya tienen la columna abierta, que es lo que buscaba Spearman. Spearman le gustaba el juego abierto, donde pudiera tener líneas para poder atacar. Las blancas clavan el caballo y amenazan con dislocar el juego rival. Por ejemplo, hagamos una tontera. Por ejemplo, acá. Alfil por F6. Dama por Dama por F6 no, porque viene caballo de 5, ¿cierto? Así que alfil por F6 sería G por F6. Dejando a las negras peones doblados. Entonces, bueno, las negras tienen pareja de alfiles, pero tienen peones doblados y va a ser muy difícil enrocarse ahí. Entonces juegan alfiles 7. Juegan alfiles 7. La manera más sencilla de anular la clavada del caballo. Mover el alfil una sola casilla puede no parecer una gran jugada, pero cumple con el propósito con el primer principio del desarrollo, que es saque las piezas de la última fila. Esto es lo que tienes que hacer para desarrollar. Sacar las piezas de la última fila. Bien, el blanco continúa con su desarrollo, juega alfil de 3. El alfil se sitúa en una diagonal espectacular y apunta contra el enroque enemigo. Bueno, el negro continúa con su desarrollo. Podría haber hecho enroque, pero prefiere presionar sobre el peón de D4 que está suelto. El desarrollo de este caballo aún es más amenazador puesto que ataca al peón de blanco, claro. Y aquí, ¿cómo jugarían ustedes? ¿Cómo jugarían ahora? Pregunto. Paren el video y
Piensa en cómo jugar. Lo más natural sería, por ejemplo, jugar caballo F3. Y caballo F3 vendría alfil G4, que es muy molesto. Muy molesto. Entonces, amenazarían nuevamente las blancas del peón de D4, aunque sin embargo hay un descubierto, pero te pueden capturar. Así es que es molesto. Las blancas podrían salvarlo, por ejemplo, volviendo el alfil a E2, pero con eso pierden la iniciativa. Entonces, después de la jugada correcta, las blancas no van a perder la iniciativa. ¿Qué juegan las blancas? Juegan caballo GE2. Tremenda jugada. O sea, no es tremenda jugada, pero defiende. Y si clavan, las blancas tienen la respuesta de F3, con lo cual también terminan abanicando al caballo que está en F6 si es que no es cambiado. Preparan una huida por el alfil por F2. O sea, tiene varias ideas esta jugada de caballo GE2. Si no la entendiste al principio, ahora puedes ver que tiene varias jugadas, varias ideas útiles. Entonces dice después de la textual, si las negras clavan el caballo con alfil G4, la respuesta F3 expulsaría al alfil, haciéndole perder un tiempo en la retirada. Claro. Bien, entonces las negras, al darse cuenta que ya no tienen ningún futuro presionando a este peón, ahora vienen a jugar caballo E4. Caballo E4. En vez de enrocarse. Están jugando dos veces una pieza ya que está desarrollada. Eso no es bueno. En la apertura tienes que tratar de jugar al menos una pieza por turno. No volver a jugar una pieza que ya moviste. Es una pieza por turno, más o menos. Bien, caballo de 4 para desembarazarse del peligroso alfil enemigo. Pues es entendible. Asegurándose de paso la pequeña ventaja de la pareja de alfiles. Claro, claro. Sí, es entendible, pero enrócate primero. Bien, y aquí el blanco tampoco se enroca. Interesante. Y juega caballo G3. Controlando E4 y viendo cositas. Ahora vemos otra razón para el desarrollo del caballo por E2. Las blancas quieren situar una pieza en F5. Posición dominante tanto para un caballo como para un alfil. Desde allí, la pieza no necesita hacer nada más que mostrarse amenazadora e incordiar al oponente. Claro. Bueno, entonces, a lo que vinimos, dijo el jugador de negras, y caballo por D3. Dama por D3. Pero, caballo por D3, misión cumplida. Las negras tienen una pequeña superioridad técnica, puesto que conservan sus alfiles de largo alcance en comparación con el caballo y el alfil blanco. Las blancas dama por D3. A costa de una pérdida de tiempo, las negras han realizado 3 jugadas con el caballo para cambiarlo por una pieza que solo ha jugado una vez. Además, el caballo ha desaparecido del tablero, mientras que en el lugar del alfil, se ha situado otra pieza, la dama. El resultado es que las piezas blancas tienen en juego 4 piezas activas. 1, 2, 3, 4. 4 piezas activas por solamente 2 de las negras. 1, 2. Por último, las blancas están preparadas para enrocar en cualquier flanco y movilizar rápidamente ambas torres. Si alguno de los bandos tiene ventaja en la posición, es el de las blancas. Bueno, las negras jugaron G6. Qué dudoso, cuando se hacen estas jugadas, el alfil debería estar por acá. El alfil debería estar por allá. Pero bueno. Este avance de peón impide a las blancas situar su caballo en F5. Ah, claro. Esta jugada de todas formas es una jugada muy técnica porque abanica el caballo. Si ustedes tienen un caballo enfrente de, como en este caso vamos a girar el tablero. Si tienen un caballo enfrente, está en G3, G6, por lo general va a ser bueno, porque va a abanicar al caballo.
Sí, no está mal, excepto que hay que tener la posibilidad de jugar alfil por G7. El único defecto que tiene esa jugada. Bueno, este avance de peón impide entonces a las blancas situar el caballo en F5, pero crea una debilidad orgánica en la posición negra, es decir, irremediable. Las casillas F6 y H6 han quedado sin protección de peón alguno, y por lo tanto son débiles, y serán débiles de forma permanente. Esos son los llamados holes o huecos en español. Obsérvese que el peón ha sido inducido pero no forzado a avanzar, el peón de G6. La simple amenaza de la incursión del caballo ha bastado para convencer a las negras de que debían realizar, realizar una jugada preventiva natural. En todo caso, esa jugada es muy natural, pero hay que tener alfil en G7. Este tipo de jugada, que 9 de cada 10 ajedrecistas realizarían mecánicamente en situaciones similares, es el tipo de jugadas que 9 de cada 10 ajedrecistas realizarían mecánicamente en situaciones similares. De ahí lo importante que resulta conocer la forma de explotar sus defectos, ya que una jugada no es verdaderamente débil, sino se saben explotar sus defectos. Bien, entonces ya Spielman se dio cuenta que esto fue un error. Un error así chiquitito, pero es un error. Y actúa con cautela. Sigue desarrollándose. Con esto Spielman terminó el desarrollo porque ya conectan las dos torres. Y el negro todavía no se enroca y todavía tiene un alfil en C8, aunque ya está jugando el alfil, pero todavía no se enroca, por ejemplo. Entonces está más atrasado en el desarrollo el negro. Enroque entonces, dicen nada de violencia, por favor, hasta que no se hayan incorporado todas las reservas al juego. Blackburn solía decir, nunca inicie un ataque hasta que no esté desarrollada su torre de dama. Oye, qué buen concepto. Qué buen tip, no concepto, qué buen tip. Nunca inicie un ataque hasta que no esté desarrollada su torre de dama. Muy buena, muy buena. Las blancas han puesto a su rey en seguridad y ahora sacarán a la última torre del anonimato. Por su parte, las negras siguen retardando su desarrollo y juegan C6. Y las blancas juegan torre A, E1, centralizando la torre. Eso se llama centralización de las torres, ocupar la columna abierta. ¿En qué año fue esto? Uy, esto fue en 1926, o sea, la revolución de Niswich ya había pasado ya. Por eso es que están nuestros nuevos conceptos. Claro. Torre A1, las blancas ocupan la única columna abierta, puesto que las torres deben situarse en columnas abiertas o en columnas que van a abrirse, como hacía el tío Niswich. Las blancas ocupan la única columna abierta, clavando el alfil. Vale la pena observar que una pieza clavada no solo es inútil, sino que también se encuentra indefensa ante su posible captura. No protege ninguna otra pieza, puesto que está completamente paralizada. De esto resulta que no solo el alfil está inmovilizado, su vida se encuentra en peligro, ya que puede ser atacado una y otra vez. Y también el caballo, que depende de su protección, también se encuentra amenazado. En otras palabras, las negras deben afrontar la pérdida de una pieza con alfil por F6. Bien, y acá las blancas juegan en Rocky. Aquí llegamos a una posición en la que ustedes tienen que pensar la jugada de las blancas. Detengan el tablero, perdón, detengan el video y analicen el tablero y encuentren la mejor jugada de las blancas. El rey busca inmediato refugio, desclavando así el alfil y preservando el caballo. La estrategia de Spielman hasta este momento y la decisiva combinación que sigue hubieran sido del agrado de Lasker, quien dijo en una ocasión: al comienzo de la partida no se dedique a buscar combinaciones. Absténgase de realizar jugadas violentas. Busque las pequeñas ventajas. Trate de acumularlas. Y solo después de haber conseguido algunas ventajas,
puede buscar la combinación. Y en este momento debe hacerlo con toda la fuerza de su voluntad y de su inteligencia. Porque la combinación debe existir, por oculta que pueda estar. Cuando tú acumulas ventajas, entonces, según el tío Lasker, cuando tú acumulas varias ventajas, que sabes que son ventajas, y sabes lo que es la acumulación de ventajas también. Por ejemplo, tienes piezas clavadas, tienes ventajas de desarrollo, tienes piezas mejor ubicadas, tienes piezas centralizadas, tienes en seguridad tu rey. Esas son pequeñas ventajas. Y el oponente tiene piezas que están siendo atacadas, que están vulnerables, alguna pieza suelta por ahí, o por ejemplo las piezas clavadas que pueden ser acumuladas. Todas esas son caldo de cultivo para una combinación. Entonces eso está diciendo el maestro Lasker, que en ese momento cuando decidas iniciar la combinación o la encuentres, debes hacerlo con toda tu fuerza de voluntad y tu inteligencia, porque el buscarla, en fondo, la combinación debe existir, por muy oculta que esté. Porque todas esas situaciones indican que puede haber una combinación. Bien, un simple vistazo pone en evidencia que las blancas han conseguido una requerida superioridad posicional. Y si existe una combinación, este debe ser el momento de ponerla en práctica, antes de que las negras tengan tiempo de organizar su defensa. Las blancas cuentan con 5 piezas activas en juego. Veamos, tenemos la torre, caballo de dama, la dama, caballo de rey y un alfil de rey. Las blancas cuentan entonces con 5 piezas activas por solo 2 de las negras. Son esas. Esas son las 2 piezas activas de las negras. Ahora que además las blancas tienen el control de la columna abierta, todo esto debe ser bastante. La combinación tiene que existir. Ya. Ahí está lo que estábamos diciendo antes. Me adelanté nuevamente. He aquí la línea de razonamiento de las blancas. Veamos cómo pensó el blanco. Dice: el avance del peón G negro ha privado al caballo de un apoyo sólido. Sigue estando protegido por 2 piezas. Pero, ¿y si el alfil no existiera? Eso es lo primero que se pregunta. Solo estaría defendido una vez. De hecho, si el alfil no estuviera allí, el caballo estaría clavado y sometido a un ataque constante. El alfil aparece entonces en ambos razonamientos. Obviamente el alfil es el culpable y debe ser eliminado. Y de una vez por todas, antes de que las negras jueguen, alfil es 6. Entonces, si las negras juegan alfil es 6, ponen un escudo acá sobre este alfil y no existiría la combinación. Entonces, Spielmann lo que hace es eliminar. Tremenda jugada, torre por 7. Tremenda jugada, elimina de un plumazo entonces el defensor del caballo, dejando a la dama. Dama por 7. Entonces, cuando conocemos las ideas que nos inspiran, qué sencillos parecen los sacrificios, dice Snoskoborowski. Dama por 7, las negras tienen que retomar, dejando al caballo clavado, lo que lo convierte en un magnífico objetivo de ataque. Y ahora nuevamente, detengan el video y piensen qué jugada harían ustedes con blancas. ¿La encontraron? Efectivamente, dama F3 explotando inmediatamente la clavada, ejerciendo más presión y amenazando con tomar el caballo. Bueno, aquí hay una sola jugada, no hay más. Rey G7. El rey, ahí va el rey caminando con su bastoncito apenas a ayudar al caballo, a acompañar a la dama, a su señora. El rey acude en auxilio de su pieza amenazada. Contra la defensa alternativa, alfil F5. Veamos, alfil F5, a ver. Si alfil F5, Spielmann tenía reservada esta combinación: caballo por G5, G por F5 y dama G3. No dama por F5, dama G3. Amenazando mate con alfil por F6.
¿Y si caballo H5? Si caballo H5, tengo dama H4 nomás, ¿cierto? A ver si caballo H5 tengo. Tengo dama H4, pero mejor alfil por E7, jaque. Alfil por E7, caballo por G3 y H por G3, ganando piezas. Claro. Alfil, caballo por F5, G por F5, dama G3. Entonces caballo H5 no sirve. Podría venir rey G7. O bien, antes de rey G7, también rey H8. Rey H8 tendríamos dama H4, rey G7, dama H6, rey G8 y alfil por F6. Y la otra es rey G7, alfil por F6, rey por F6 y dama H4. Rey E6, torre E1, rey D7 y dama por E7, jaque. Y todas las piezas negras desaparecen. Entonces eso tenía Spielmann, si es que alfil F5, caballo por F5, G por F5, dama G3, si caballo H4, esta, si rey G7, entonces esta y chao. Finalmente, ante dama F3, juega rey G7. ¿Qué juegan ahora con blancas? Detengan el video y esta sí que tienen que pensarla bien porque está un poquito más difícil que las otras. Juegan las blancas. Detengan el video y encuentren la mejor jugada de las blancas. ¿Lo encontraron? Correcto. Caballo CE4. Tremenda jugada. Sacrificio de caballo para seguir aumentando la presión. Las blancas deben seguir insistiendo sobre el caballo clavado. Por muchas jugadas brillantes que haya que encontrar, una vez más, la amenaza inmediata de las blancas es simple. Alfil por F6, ganando al instante. Las negras deben tomar al caballo o perder el suyo. Prefieren tomar el caballo, pero es reemplazado por el otro. Caballo de 4. Ahora 3 piezas atacan el desvalido caballo. El ajedrez no es para almas bondadosas, dice un proverbio ajedrez de francés. Qué buena, ¿eh? El ajedrez no es para almas bondadosas. Las blancas amenazan alfil por F6, seguido de alfil por E7. Claro. Bueno, las negras se desclavan, intentando escapar un poco. Si jugaban, por ejemplo, dama por E4, pareciera que están salvándose, ¿cierto? Las blancas disponen de la agradable elección entre ganar la dama con alfil por F6, eliminando la pieza que protege a la dama, seguido de dama por E4. O forzar el mate con dama por F6, rey G8, alfil H6, seguido de dama G7, mate. En la última línea de juego, observen cómo las blancas logran plantar con firmeza sus piezas en los dos holes o agujeros de la posición negra, F6 y H6. Esos holes es producto de que no existe un alfil de casillas negras. El mejor defensor en estos casos es un alfil de casillas negras acá. Aquí. Con su última jugada, las negras salvan la dama. Con esta jugada. Salvan la dama. Siguen teniendo material de ventaja
pero la partida perdida, ya que las blancas cazarán a su rey a través de la penetración por las casillas negras. Bien, las blancas juegan alfil por F6. Cae. Las blancas recuperan la pieza limitando las opciones del rey enemigo a 2 jugadas. Por ejemplo, si rey H6 sigue dama F4 y mate. Por lo tanto, solamente les queda al rey negro jugar rey G8. Y ahora, esto está más fácil. Detengan el video y traten de encontrar la jugada de las negras. ¿La encontraron? Correcto. Dama F4. Amenazando con la invasión final en H6 seguido de mate en G7. Una marcha triunfal sobre las casillas negras. Las negras, incapaces de impedir el mate, se rindieron. Y así Spielmann ganó una partida formidable en ese torneo de Viena de 1926. Eso sería todo. Ojalá que nos veamos pronto en otra oportunidad. Hasta luego.